Buenísimo, pues entonces aquí estamos con mi queridísimo Rodolfo en su sesión de cierre para que nos cuente un poquito sobre su experiencia con el programa Volver a Ti. Así que bueno, primero empecemos con lo básico. ¿De dónde eres y a qué te dedicas? Ya, soy venezolano, actualmente vivo en Lima y soy médico. ¿Cómo describirías lo que vivías por dentro antes de entrar a Volver a Ti? No lo que hacías, sino cómo te sentías. Creo que me sentía un poco disperso, un poco como que no podía, no era consciente de ciertas cosas que hacía y actualmente siento que ya he tomado las riendas y que puedo tomar decisiones más claras respecto a ciertos pensamientos o sentimientos que puedan surgir en determinadas situaciones. Ujú. Y cuando dices disperso, ¿cuáles eran las emociones que vivías en ese tiempo? A veces sentía, no me sentía visto, no me sentía deseado, me sentía insatisfecho con ciertas cosas que hacía con mi vida, pero que no, a la vez no estaba del todo consciente de ello, solo que vivía en automático y esas consecuencias o las consecuencias de ciertas, digamos, cosas que hacía y que impactaban en mi vida, pensaba que eran normales y que no tenían en sí ninguna, eh, digamos, que no me afectaban realmente cuando sí lo hacían y fue un Ujú. proceso el poder identificarlas y poder darles, y poder luego, al identificarlas, trabajarlas para luego implementarlas en mi vida de una manera positiva. ¿Había algo que sabías que no estaba bien, pero que no te permitías nombrar? Sí, claro, sí. Eh, Como te mencionaba en la pregunta anterior, a veces cargaba con muchos sentimientos de insatisfacción, muchos sentimientos de que no era lo suficiente. Y el siquiera pensar en ello en algún momento me generaba mucho ruido, porque realmente era algo que no me permitía decirlo, porque, bueno, creo que nadie él a veces tiene la suficiente fortaleza para decir que no vales lo suficiente o que no eres lo suficientemente, o lo suficiente para cualquier cosa, ¿no? No eres lo suficientemente inteligente o no eres lo suficientemente atractivo, no eres lo suficientemente valioso para que otras personas te quieran por quien tú eres, sino por lo que tienes. Entonces, creo que antes no me permitía, porque realmente no lo había identificado. Como te menciono, hay muchas cosas que no sabía que pasaban o que no había la conciencia de que sucedían y ya ahora puedo identificarlo con mucha más claridad. ¿Qué intentaste antes para resolverlo y por qué no funcionó? Mira, en su momento todo lo intenté hacer por mi cuenta, cuando ya logré, o cuando empecé a identificar ciertos patrones, ciertas conductas que definitivamente no me hacían bien, definitivamente me estaban llevando hacia un pozo, e intenté por mi cuenta de manera, digamos, autodidacta, era aprender que sí funcionó hasta cierto punto, pero ya llegó un momento en el que decidí que tenía que buscar ayuda. Creo que es un punto de inflexión, el que sea capaz de mirar hacia adentro y decir, necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me oriente. ¿Qué estuvo a punto de hacerte no entrar? Creo que realmente estaba muy seguro, sin embargo, o sea, de querer hacer este cambio interno, pero si en algún momento dudé, sería más que todo por el miedo de no saber lo que esperar, porque es confrontarte con una parte de ti a la que precisamente le has estado huyendo. Así que yo diría que el miedo me pudo haber hecho dudar, más mi coraje fue suficientemente alto como para decidir o tomar la decisión de, no, yo quiero, estoy buscando un cambio y voy a hacer lo que sea para poder obtenerlo. Ujú. ¿Qué tan distinto fue el proceso de lo que esperabas? Em, Pensé que iba a ser un poco más cuesta arriba, sin embargo, bueno, tú querido, pues siempre fuiste bastante, siempre he dicho que eres muy incisivo, o sea, das como en el punto, ¿no? Y creo que el hecho de que hayas hecho eso permitió que también el buscar o el conectar con esas partes de mí que había perdido como esa conexión fue un poco más rápido porque con todo el soporte que tú me dabas, yo a su vez pude a partir de allí crear o investigar más, aprender a conocerme más a mí mismo y eso permitió que también ese crecimiento, en mi caso particular, porque por supuesto cada caso es diferente,
fuera un poco diferente a lo que yo esperaba. Pensaba que era un camino un poco más escabroso, pero bueno, de una u otra manera siento que fue más llevadero gracias a esa guía que de una u otra manera tú me diste durante ese tiempo. ¿Fue lo más incómodo y qué te confrontó más? Creo que me acuerdo mucho de nuestras primeras sesiones que nos dimos cuenta de que había una sensación de mi parte como de que me sentía sucio, ¿no? Bueno, muchas cosas que salieron a flote durante las sesiones y recuerdo que eso me chocó. Yo decía, pero en serio me siento así, porque no, ni siquiera lo había exteriorizado, ¿no? No lo había considerado nunca. Y el que esa palabra saliera de lo que íbamos discutiendo fue chocante, fue bastante fuerte para mí. También el hecho de sentirme, de no sentirme suficiente. Y fue como poder tenerlo acá y decir, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué motivo o qué llevó a que me sienta, o qué ha llevado a que me sienta así de esta manera? Entonces creo que eso ha sido un poco lo más chocante de todo, porque nadie quiere sentirse así o nadie quiere admitir que a veces que nos podemos llegar a sentir de esa manera. Y creo que esa fue una de las partes más difíciles que tuve que, sobre todo, aceptar y ya a partir de allí empezar a trabajarlo para mejorar. ¿Hubo un momento específico donde algo cambió dentro de ti? ¿Qué pasó? Mm, Realmente no te sabría decir en qué punto, solo sé que hubo un momento en el que ya me permití sencillamente creer en mí, creer en que primero que ya yo valgo por el simple hecho de existir, no es que tenga que demostrarle nada a nadie. Siento que fue un proceso bien orgánico. Siento que hubieron ciertos momentos en los que de repente ya me veía haciendo cosas que antes no hacía, ya hacen ya ciertas de repente situaciones que antes me generaban ansiedad o incomodidad, ya no lo sentía de esa manera, porque ya veía más hacia mí, veía hacia lo que, o velaba por lo que yo realmente necesitaba. Llegó un punto en el que ya no buscaba esa validación, que fue uno de los puntos que surgieron, por ejemplo, dentro de las sesiones, o el querer complacer a los demás, sino que empecé poco a poco a darme cuenta que ya me estaba dando la atención que buscaba en otros, me la estaba dando yo. Pero siento que no recuerdo, o sea, no creo que haya un punto clave, sino que fue algo que se fue dando de manera paulatina, orgánica, y que de esa misma manera se fue manifestando o se fue exteriorizando, ¿no? ¿Qué es concreto y diferente hoy en tus relaciones, en cómo te tratas, en cómo tomas decisiones? Mira, concreto yo diría en que simplemente decidí ser auténtico, permitirme ser vulnerable, permitirme ser yo mismo, y siento que eso ha sido suficiente porque las personas correctas se han acercado, las personas correctas se han quedado, me ha permitido eh, o me ha permitido llegar a un punto de mí mismo que antes no conocía. Entonces yo diría que ello, ¿no? Ujú. ¿Hay algo que haces hoy que antes ni te permitías imaginar? Em, yo diría, bueno, antes, por ejemplo, creo que me hubiera dado mucha pena, mucha vergüenza, no sé, comer solo en un restaurante. Ahora que, por ejemplo, ahora estoy, o bueno, el viaje, ¿no? Ahora estoy en Sao Paulo en un viaje por temas de estudio. Creo que hace tiempo no me hubiera imaginado que iba a estar aquí, que hubiera tenido el valor de poder decir, pues voy a dar un viaje yo solo, ¿no? De un viaje en el que puedo autoexplorarme, en el que puedo conocerme mejor. Como te mencionaba hace un rato, fui a un restaurante, comí, creo que antes, o siempre he tenido como ese pequeño sensación de extrañeza de ir a un lugar a comer solo. Generalmente, pues, es una experiencia que uno prefiere hacer en compañía, pero ahora me siento lo suficientemente confiado, tranquilo, como para poder disfrutar de mi compañía sin necesitar siempre de alguien que esté allí, ¿no? Y eso me parece muy enriquecedor, muy lindo también. Ujú. ¿Qué le dirías a alguien que siente lo que tú sentías y todavía no se decide? Yo diría que no tengan miedo a, a buscar ayuda, porque a veces es difícil ello, ¿no? El reconocer que se necesita ayuda para poder avanzar. Es importante que, es como cuando estamos enfermos y necesitamos de un médico para cuidar de nuestra salud física,
Yo como médico pues siempre les digo, bueno, siempre es importante buscar la opinión de un profesional y en estos casos es igual. Necesitamos que alguien nos apoye porque ciertamente a veces es importante la compañía que podamos tener en nuestro círculo social, de alguien que nos escuche, que nos comprenda, pero definitivamente para ciertos casos requieren de un seguimiento apropiado por parte de profesionales cualificados que nos puedan dar esa ayuda que necesitamos, aunque gran parte del proceso también requiere de poner de nuestra parte. Si yo como médico te doy un tratamiento, es importante que tú como paciente sigas el tratamiento tal cual te lo indico. Entonces, en estos casos es igual, es importante dejar un poco, darte la prioridad que mereces para poder llegar a los resultados que quieres. ¿Cómo es volver a ti diferente de otras cosas de las que sabes o de otro tipo de ayuda de la que, si bien has tenido tú o de la que conoces que existe allá afuera? Mira, yo diría que el hecho de que Enrique él está enfocado precisamente en esos problemas que yo creo que la mayoría de nosotros como homosexuales tenemos, ¿no? Entonces, creo que